de años el hombre ha conseguido, llamemos, domesticar estas plantas de las orlas y ha permitido establecer o crear nuevas especies con una altísima diversidad. Vamos a ver un detalle de algunas de las plantas más típicas que vemos aquí detrás, ¿no? Gramíneas, muy singulares. Es fácil identificar esta planta siempre y cuando tengamos los bulbos y la panícula, que es también muy característica. Gran parte de lo que hoy vemos que son prados de siega han evolucionado desde la transformación de cultivos. Es importante destacar también una serie de servicios ecosistémicos que son clave para las sociedades modernas, ¿no? No seríamos capaces de comprender un paisaje en el futuro donde faltasen los prados. Pues esta es la composición que hemos hecho de imágenes del año 56 y estas zonas de pradería se ve que han evolucionado muchísimo desde esta zona de aquí especialmente. Sí. Fijaros aquí en el año 2011 qué cantidad de bosque ha invadido la zona de prados y también ahí a la parte de la derecha. Y en la cartografía, pues como veis ahí, los prados de siega del año 56, fijaros cómo disminuyó en el 2006 y finalmente lo poquísimo que queda. SO3 es el 68%. 68% de pérdida, ¿vale? Realmente es un cambio muy drástico. Estamos en un momento muy crítico que intentamos recoger algo de lo que nos queda o nos desaparecen con toda la riqueza que tienen. Voy a hacerle foto para luego identificar. Esta es nocturna, ¿eh? De especies diurnas hemos sacado ya como 50 especies, en un tramo que es menos de 1 kilómetro. Para que te hagas una idea, en todo Reino Unido e Irlanda hay 70 especies. El proyecto pretende dejar bien claro cuál es la situación, hacia dónde vamos en un periodo muy corto de tiempo y proporcionarle herramientas que intenten detener o suavizar el proceso de pérdida de prados de siega y su biodiversidad. ¿Cuál sería para ti, si hay que indicar una, la más importante, la más... de todas las que tienes? Importante el trébol. El trébol, ¿no? Exactamente, sí. Esa de ahí. Sí. Estas leguminosas, gramíneas y otras las plantas también, también muy bonitas, muy llamativas, es esta de aquí, ¿no? La blanca. La blanca esta, ¿no? ¿Cuáles son las que dan problemas, lógicamente? Problemas, pues, a ver, esta, por ejemplo. Sí. Esta es mala. Sí, exactamente, son de las peligrosas, sí. Sí. Es lo que rompedientes o garbanzón, que llamamos nosotros, o garbanzón, ¿no? Una parte central del proyecto es conocer bien cómo han sido las prácticas ganaderas extensivas tradicionales que son las responsables de mantener estos sistemas. Solo si conseguimos mantenerlas y perpetuarlas vamos a poder mantener sistemas con la diversidad que hemos conocido hasta ahora. Por tanto, es muy importante hablar con los propios ganaderos, tanto para conocer estas prácticas como para hacerlos a ellos conscientes de la importancia que tienen. Y antes empezaban a segar a últimos de junio hasta mediados de agosto. Los prados más abonados se segaban primero y después ya en agosto se segaba los montés, decíamos nosotros. Y después ya se metían las vacas y las ovejas a pacer. Y la hierba se secaba mucho, se mimaba mucho, se secaba muy bien, para que pues en la tanada, en el pajar, no se quedara cano, para que saliera perfecto cuando lo gastabas en el invierno, porque era de lo que se vivía, y no se podía desperdiciar ni una hierba. Las reuniones que hemos tenido con ganaderos locales han sido muy interesantes porque ha habido un acercamiento. Ellos se han dado cuenta de que tienen una riqueza natural que nosotros estudiamos y nosotros nos damos cuenta de todas las dificultades que ellos encuentran en su día a día, en su trabajo, en la falta de rentabilidad de la actividad. Ahora, pues, si se moja no dan importancia, antes no debía de mojarse. Los propios ganaderos, de manera informal, conocen normalmente la mayor parte de las especies que tienen en sus prados que queremos recoger en el proyecto. Mira, aquí cuando empaca la máquina queda la grana y vale para sembrar. Mira aquí sobre esta ratera.
Claro, esto te queda ya resembrado sin falta de que tengas tú que venir detrás. Ahí va soltando la grana ahí. Y es muy importante eso. Pues en la primavera limpiar las orillas y arrancar las hierbas malas para que los avellanos y los espinos estos salvajes no nos coman la campera. No hacer bolas ni meter así maquinaria pesada en los prados porque los estropean. Estamos trabajando en un manual de buenas prácticas de conservación y de gestión. ¿Cuáles son las buenas prácticas ganaderas asociadas al manejo tradicional extensivo, que son las responsables de mantener hábitats como estos? Y una vez que las conocemos, ¿cómo las podemos poner en marcha? Si es mediante una ayuda agraria que las fomente, así como otra serie de acciones que además de las ayudas son necesarias también, ¿no? Hemos visto la importancia de hacer networking, colaboración interregional, es decir, poner en contacto personas, experiencias, agentes diana de diferentes lugares para que compartan sus iniciativas, sus éxitos, sus fracasos, y de esto se ha ocupado un grupo de trabajo, sobre todo mediante visitas técnicas de varios días a los 3 territorios fundamentales en el proyecto, que es la montaña del norte de Portugal, Picos de Europa como representante de la montaña cantábrica y los Pirineos aragoneses y del centro de Francia. Y en estas visitas donde han participado miembros del proyecto, pero también nos han acompañado investigadores, ganaderos, técnicos de espacios protegidos para conocer cómo son los prados, qué problemas tienen, cómo son las labores ganaderas asociadas a su conservación. Entrar en un contacto directo con un montón de equipos, igual deberíamos potenciar eso y mandar algún documento. Tenemos toda una vía de trabajo en proyectos que unan agricultura y conservación de la naturaleza. ¿Tenemos como referente alguna experiencia que haya sido exitosa en Europa? Sí, en España hay varias regiones que tienen ahora mismo en sus programas de desarrollo rural a nivel regional ayudas específicas para conservación de prados de siega. Las ayudas agrarias habrán de jugar un papel clave y hacer un esfuerzo grande para evitar el abandono, sobre todo. En el caso de las superficies más rentables, ahí el riesgo es otro, que es la intensificación, y por tanto las ayudas tendrán que jugar un papel para compensar los sobrecostes que supone una gestión más orientada a mercados de biodiversidad. Hay muchas experiencias en otros países de la Unión Europea y seguramente de ellas podremos aprender algo y transferirlo a nuestros territorios. El mercado también puede apoyar y fomentar la revalorización de estos prados, y una vía muy importante es fomentar el reconocimiento con marcas de calidad, con IGPs, con cualquier denominación, de todos aquellos productos que están vinculados a ese prado. Vamos a ver este material. Nuevamente estaría revisado por el microscopio. Cuando hemos recogido las semillas, lo que hacemos es observar las características de las mismas para ver si todas ellas o una parte se encuentran en condiciones adecuadas de mantenimiento y conservación. Si queremos mantener los prados de siega, lo que tenemos es que disponer de estas semillas porque es la base del prado, ¿no? Cuando se requieran estas semillas en cualquier lugar, podemos disponer del banco de germoplasma para regenerar aquellos prados en cualquier lugar de estos territorios que estamos analizando. Correcto, muy bien. Pues en Portugal ya están terminando el trabajo de este año en el INIAF. Han escaneado 100 semillas. Sí, tiene una calidad muy buena, con lo cual mediante un análisis de imagen pueden hacer una ordenación de las diferentes especies que permite identificar dentro de una mezcla de semillas exactamente la composición de especies que tienes. Esta es la imagen que va a resultar y que te permite esa identificación. Venga, hasta luego. Bueno, Cándido, tienes que contarnos cuál era finalmente el mejor método para la selección, la recolección de las semillas. A efectos de cantidad, digamos, de facilidad de recolección y de eficacia de recolección, el de la cosechadora es el más eficiente. Cándido, que es la persona que representa a la empresa de semillas, que es socia del proyecto, es quien se encarga de la recolección para luego producir mezclas de semillas que sean un producto comercial,
pero que lleven la esencia de estos prados. Parece que deberíamos de ir hacia la foto de la pradera. Un paquete de semillas certificado, con información de su trazabilidad, y estamos seguros de que lleva dentro flora local y controlada, ¿no? Y no especies que vienen de otros lugares, incluso de fuera de Europa, mientras que a la vez nuestros propios prados los vamos dejando desaparecer. Cuando las poblaciones, las ciudades, estén densamente pobladas y el campo despoblado, volveremos a decir de qué vamos a comer. El proyecto se titula Ir hacia atrás para alcanzar el futuro. Recoger lo que se hizo correctamente y volver a plantear lo que hará en un futuro para que podamos, repito, vivir de nuevo, la humanidad pueda vivir de estos recursos naturales.